Continuando con el curso de Introducción al Riego, les presentamos esta guía para determinar algunos parámetros hídricos del suelo realizados a campo que son de gran utilidad en el manejo del riego. El primero de ellos es la determinación del contenido de agua a capacidad de campo, que es el contenido de agua que tiene un suelo después que se saturó y drenó libremente por 24 a 72 horas. Este es el límite máximo de agua utilizable por las plantas y representa el máximo nivel de confort hídrico para los cultivos. Primero elegiremos una zona del terreno que sea representativa de los cuadros a regar. Ahí marcamos una superficie de aproximadamente 1 metro por 1 metro y con una azada eliminamos toda la vegetación y los primeros centímetros del suelo. Construimos una poceta con un bordo de tierra apisonada de unos 10 centímetros de altura, rodeando dicho cuadrado. Agregamos agua en el cuadrado de forma a asegurar la saturación del perfil. Si la prueba se hace en un momento de lluvias frecuentes y abundantes, quizás no sea necesario agregar más agua, pero si la hacemos en un momento de seca se podría necesitar más o menos 140 litros de agua. Tapamos con nylon para prevenir pérdidas por evaporación. Los bordes del nylon se cubren con tierra y también conviene cubrir con tierra el centro del nylon, para evitar que el nylon se vuele. Dejamos drenar de 48 a 72 horas dependiendo del tipo de suelo. A veces conviene dejar un poco más de tiempo para asegurarse de que el suelo efectivamente se encuentre a capacidad de campo y no anticiparse a la extracción de las muestras, ya que podríamos sacar muestras con aguas que aún no drenó y sobreestimar esta medida. Llegó el momento de extraer las muestras. Retiramos el nylon y sacamos muestras de cada horizonte de la zona central de la poceta. Las muestras se pueden extraer con un taladro holandés, con un taladro de mecha, con una pala de corte, con una palita de jardinero o con algún instrumento que nos permita sacar una muestra del suelo. Ahora bien, para sacar las muestras del horizonte B con los taladros, se continúa profundizando en los hoyos que ya se hicieron para extraer las muestras del horizonte A. Para hacerlo utilizando las palas, primero se debe sacar el horizonte A con la pala de corte, dejando al descubierto el horizonte B, y ahí entonces recién podemos sacar con una pala de jardinero las muestras para el horizonte B. Cada una de las muestras inmediatamente debe ser envasada para evitar que pierdan agua por evaporación. Podemos usar latas de aluminio con tapa que debemos sellar con cinta o con cinta aisladora, o podemos usar bolsas de nylon. Cualquiera sea el envase que se utilice, se debe etiquetar marcando a qué horizonte pertenece cada muestra. Las muestras así obtenidas de suelo con contenido de agua a capacidad de campo deben ser pesadas. Pesamos las muestras lo antes posible. Para ello el productor posiblemente cuente con una balanza de campo o de cocina, que tiene una precisión de aproximadamente 10 gramos. Más difícil de conseguir es la balanza de precisión, cuyo error de lectura es menor, por lo tanto más precisa. La calidad del resultado obtenido dependerá de la precisión de la balanza utilizada para pesar la muestra y del tamaño de la misma. Una forma de disminuir el error de pesada es sacar muestras de mayor tamaño. Cuanto más precisa la balanza, menor podrá ser el tamaño de la muestra. ¿Qué tamaño de muestra extraer? Planteémonos como ejemplo que estamos dispuestos a incurrir en un nivel de error máximo del 1% y analizamos dos balanzas. Una balanza de campo o de cocina tiene una precisión de 10 gramos, ese será el error de lectura. Por lo tanto, 1% de error se corresponde con ese 10 gramos. 100% de muestra corresponderá a X. X lo obtenemos con una simple regla de 3 y corresponde a 1000 gramos. La otra balanza, una balanza de laboratorio, tiene una precisión de 0,01 gramos. Ese será el error de lectura. Entonces, 1% de error significa 0,01 gramos. 100% de muestra corresponderá a X. X lo obtenemos por regla de 3 y el tamaño de muestra necesario sería de 1 gramo.
O sea, que para tener un mismo nivel de error del 1%, el tamaño de muestra variará entre 1 y 1000 gramos dependiendo de la precisión de la balanza utilizada. Ahora pasamos al secado de las muestras. El procedimiento estándar es utilizar una estufa con temperatura constante a 105 grados por 48 horas. En el campo, este equipo es difícil de obtener, por lo que en su lugar se pueden utilizar una cocina convencional con termostato, regulándolo lo más bajo posible. También puede ser utilizada una cocina común sin termostato, pero también regulando su temperatura lo más bajo posible. También podemos utilizar un microondas. Pero también se podrá hacer sobre la hornalla de una cocina o sobre un fuego en el campo. La precaución es que no se queme la materia orgánica del suelo. Para eso se debe estar pendiente de la muestra durante el proceso de secado. Tan pronto se comienza a sentir olor a quemado, se debe retirar la muestra del horno o del fuego. Este proceso se mantiene hasta que el suelo esté seco. Esto se logra cuando en 2 pesadas sucesivas ya no hay variación de peso de la muestra. De todas formas, visualmente o por medio del tacto, es muy fácil darse cuenta cuando el suelo ya está seco. También podemos secar las muestras al sol, sin embargo, este método lleva mucho más tiempo. Utilizaremos el método gravimétrico para determinar el contenido de humedad de las muestras. Este método consiste en pesar la muestra fresca, secarla con los métodos mencionados anteriormente y pesar la muestra seca. La diferencia entre estos dos pesos nos da el peso de agua de la muestra, por lo cual la humedad gravimétrica será igual al peso del agua dividido el peso seco de la muestra por 100 para obtener el resultado en porcentaje. En este caso, en el ejemplo nos da 33% de humedad. Entonces, el cálculo del contenido de agua a capacidad de campo expresado en base a peso seco es igual al peso fresco a capacidad de campo menos el peso seco dividido su peso seco por 100 para obtenerlo en porcentaje. Ahora pasamos a la determinación del contenido de agua en punto de marchitez permanente. Es el contenido de agua que tiene un suelo cuando el cultivo extrajo toda el agua utilizable. En el suelo queda un cierto contenido de agua, pero tan fuertemente retenida que no es extraíble por el cultivo. Se pueden hacer determinaciones a campo, pero estas son bastante engorrosas y sobre todo toma mucho tiempo hacerlas. Por eso, este valor se determina con una muy buena precisión mediante una regresión, que es la regresión de Silva y colaboradores. Esta es la regresión de Silva, en la cual el contenido de humedad en punto de marchitez permanente se determina como el contenido de agua a capacidad de campo por 0,74 menos 5 y fácilmente obtenemos el valor de punto marchitez permanente. Por último, pasamos a la determinación de la densidad aparente, que es la relación entre el peso seco de una muestra imperturbada de suelo y el volumen ocupado por este. La determinación a campo, por lo tanto, consiste en extraer una muestra de suelo y determinar el volumen imperturbado que ocupaba dicha muestra. Nuevamente elegimos una zona del terreno que sea representativa de los cuadros a regar. Con una azada eliminamos toda la vegetación y los primeros centímetros del suelo de una zona de aproximadamente 50 por 50 centímetros. La superficie de ese cuadrado debe estar perfectamente horizontal, lo que es fundamental para la precisión de los resultados que se logren, por lo cual debemos verificarlo con un nivel de carpintero. Una vez limpia y nivelada la superficie, con una pala de corte se marca un cuadrado de aproximadamente 20 por 20 centímetros. La pala de corte se debe clavar en forma vertical sin hacer palanca, lo que deformaría el pozo a construir, por lo tanto estaría falseando el volumen que ocupa la muestra. Una vez marcados los bordes del pozo con la pala de corte, comenzamos a extraer el suelo de su interior con una pala de jardinero, colocando en una bolsa toda la tierra que extraemos de ahí. Debemos tener la precaución de juntar toda la tierra extraída de ese cuadrado. Con una pala de jardinero se comienza a excavar en el centro del cuadrado de 20 por 20 y a partir de allí se va avanzando hacia los bordes.
Se extrae todo el suelo de ese cuadrado hasta el final del horizonte. Chequeamos nuevamente el nivel. Se recubre el pozo con nylon. Este debe ser fino, de forma tal que se pegue a las paredes de la excavación. Las bolsas negras de residuos cortadas a lo largo son un material adecuado a estos fines. Y ya tenemos listo el pozo para poder medir su volumen. Agregamos agua hasta enrasar el nivel del pozo, controlando la cantidad agregada, ya que ese será nuestro volumen a tener en cuenta. Todo el suelo extraído se debe secar a 105 grados por al menos 48 horas. Si la muestra es muy grande, se podrá sacar una submuestra. Por ejemplo, en el horizonte A que estamos estudiando, el peso de toda la muestra fresca fue de 17.850 gramos. El volumen que ocupó esa muestra fue de 11.600 centímetros cúbicos. Se saca una submuestra fresca de 1.320 gramos, que luego de secada pesa 1.100 gramos. Lo primero a calcular es el peso de toda la muestra seca a partir de la submuestra, y eso lo hacemos con una simple regla de 3. Si 1.320 gramos de muestra fresca se corresponden con 17.850 gramos de muestra fresca, 1.100 gramos de suelo seco se corresponderán con X, y X, a través de la regla de 3, resulta ser 14.875 gramos, que es el peso seco de toda la muestra. Esta es la fórmula que utilizamos para calcular la densidad aparente del suelo, o sea, peso seco de la muestra dividido el volumen imperturbado que esa muestra ocupaba en el suelo. Con nuestros datos, la densidad aparente resulta ser 14.875 gramos dividido 11.600 centímetros cúbicos. Nos da una densidad aparente de 1.28 gramos por centímetro cúbico. Hemos aprendido a calcular en esta guía el contenido de agua, capacidad de campo, contenido de agua en punto de marchitez permanente y densidad aparente, parámetros hídricos de gran importancia para un correcto manejo del riego.